Hola, hola, muy buen día. Saludos y bendiciones a todos. Que tengan un fabuloso y bendecido martes. Que Dios les bendiga, que todas las bendiciones de Dios cobren sus vidas. Hoy vamos a hablar, a continuar un poco sobre el tema de ayer. Ayer hablábamos de que no hay otro camino para la salvación que Jesucristo. Y esto el enemigo Satanás lo sabe. Y tan lo sabe que lo que busca es desviar siempre la atención de Jesucristo. Eh, con doctrinas, con enseñanzas, con libros, con películas, con distracciones, etcétera, busca que la gente no vea claramente dónde está la salvación, para llevarse los más que pueda al infierno con él. Dice segunda de Pedro 2:1-3, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vivimos en una época en donde muchísima gente habla de Dios, habla de Jesús, pero no del verdadero, sino de uno creado por la humanidad de acuerdo a su corazón y a lo que quieren, ¿no? No el Dios de la Biblia, no Jesús de la Biblia. Y hay muchas personas que sinceramente quieren buscar a Dios, quieren acercarse a Jesús y se acercan buscando enseñanzas que van desde ir buscando libros que solo usan como excusa a Dios o al Espíritu o a Jesús para crear una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia, con la verdad. Y las personas se acercan a esos libros, a esas enseñanzas, pensando que son la verdad y son un montón de mentiras que lo único que quieren es distraer a la gente de la verdad. Y no solamente eso, ¿no? También están aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que distraen tanto la visión que ni siquiera muestran a nuestro Señor Jesucristo. Está completamente oculto. No lo podemos ver por ningún lado. Es muy fácil, realmente muy fácil engañar a aquellos que no leen la Biblia. Es muy fácil. Y es por eso la importancia de leer las Escrituras. Porque si yo leo las Escrituras, sé cuál es la verdad. Si yo no leo las Escrituras, cualquier viento de doctrina me distrae, cualquier enseñanza mentirosa me distrae, cualquier cosa me la creo. Solamente porque lo escuché en una iglesia o porque lo escuché de alguien que parece ser muy espiritual, me lo creo, ¿no? Y vivimos en un mundo en donde todo está contaminado ya con las mentiras del maligno. Absolutamente todo. Desde creencias que no tienen nada que ver con lo cristiano, ¿no? Hasta creencias que supuestamente deberían ser cristianas, hasta iglesias completas, iglesias de miles y miles de personas, donde miles y miles de personas son engañadas, completamente distraídas del verdadero evangelio. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es una palabra fuerte, doctrinas de demonios, porque hay que ser consciente de lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra batalla no es contra carne, ¿no? Es contra potestades espirituales, contra seres espirituales, eh, contra demonios. Y todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas, todos estos libros, la nueva era y todo esto fue creado por demonios. Porque la batalla no es física, la batalla es espiritual, la batalla es por el control de nuestra mente. Si logran distraer nuestra mente, nuestros pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, ganan la batalla, ganan la batalla. Y
¿Y cuál es la forma en la cual puedo yo estar seguro de que lo que estoy aprendiendo realmente es la verdad? Y hay dos cosas que son muy importantes que hay que considerar. Número uno, y eso siempre lo voy a estar mencionando, es leer las escrituras. Si yo leo las escrituras, me voy a dar cuenta muy fácilmente de la cantidad de enseñanzas que son mentirosas, de las mentiras que nos cuentan en libros, en películas, en las mismas iglesias, ¿no? De las mentiras que nos cuentan en todos muchos de los llamados personas que ayudan la superación personal o que son muy espirituales o este tipo de personas, ¿no? Que nos enseñan según el camino espiritual y a Dios. Y al leer la escritura nos damos cuenta de todas las mentiras que hay detrás y de que sin duda son doctrinas de demonios, creadas por demonios para distraernos de la verdad. Y esto puede sonar muy conflictivo para algunos, ¿no? Para aquellos que todavía no han leído las escrituras, obviamente esto es muy conflictivo. Cuando lees las escrituras te das cuenta que esto simplemente es algo que ya estaba escrito, que es algo que es común desde el principio de los primeros cristianos. Y Juan el apóstol batalló con esto, a Pablo el apóstol batalló con esto, Pedro el apóstol batalló con estos falsos profetas, falsos maestros, con estas doctrinas de demonios. Desde el principio de los tiempos de la iglesia, esto ha sido una batalla constante. ¿Cómo saber cuál es el segundo aspecto que puedo considerar para saber que lo que estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios? El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que todas estas enseñanzas y falsos maestros nos quieren hacer es ocultar a Jesucristo, hacerlo a un lado. Y sí, son enseñanzas donde nos hablan de Dios y del universo incluso algunas nos hablan del Espíritu Santo. Pero el que está completamente oculto es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo que intentan. Y entonces tú puedes ver iglesias enteras donde jamás por meses y meses y años escuchas el Evangelio. Si tú estás en una iglesia donde jamás te hablan de pecado, del infierno, de la salvación, de la obra redentora de Jesucristo, pero de verdad a detalle y de profundidad, y es algo, y todas las enseñanzas, de hecho, en una iglesia sana, todas, todas las prédicas y enseñanzas deben siempre apuntar a Jesucristo. Es la finalidad de la iglesia, apuntar a las personas su mirada a Jesucristo. Si yo paso meses y meses y meses y meses y años en una iglesia donde difícilmente se habla de pecado, difícilmente se habla del infierno, casi nunca se habla, y siempre a lo mejor se habla del Espíritu Santo y se habla de Dios, pero no se habla de Jesucristo. Estamos hablando de una iglesia que no tiene una buena doctrina, que está buscando apuntar la mirada fuera de la salvación. Y suena fuerte, pero hay muchísimas iglesias en este momento que están así. Ya no se hable de todas estas enseñanzas en las cuales Jesucristo simplemente no es mencionado o es minimizado como un maestro o un sabio o un rabino, ¿no? Que existió hace muchos años y que simplemente tuvo una muy bonita enseñanza y que dio muy bonitas ideas, pero no como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que dio su vida por el pecado de todos nosotros, que está en este momento sentado a la diestra del Padre y que va a volver en poder y en gloria para recuperar su reino por encima de Satanás, que va a pisar la cabeza de Satanás y que va
a recuperar su reino, pero que Él es el poder y la gloria eternos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Él es todo. Él es Dios. Jesucristo nuestro Señor es Dios. Y eso es lo que se trata de ocultar. Si nosotros estamos escuchando una doctrina, escuchando una enseñanza, leyendo un libro, viendo una película, etcétera, 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 donde se hace a un lado casi completamente la enseñanza de Jesucristo, se hace a un lado casi completamente a Jesucristo y se pone el enfoque en todo lo demás, estamos hablando de una enseñanza que posiblemente viene por parte de Satanás para tratar de desviar la mirada de los hombres del único lugar donde podemos encontrar la salvación verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, el día de hoy nos acercamos a ti con humildad para pedirte, ayúdanos a discernir. Danos, Señor, el gozo en la lectura de tu palabra, Señor. Danos, Señor, la voluntad de leer cada día de tu escritura, de tu palabra, Señor, de tu verdad, para poder tener el discernimiento correcto, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, para tener el discernimiento correcto, para saber diferenciar la verdad de la mentira, para apuntar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas hacia Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea guiado por tu Espíritu para poder siempre guiarnos a través de la verdad de tu palabra, a través de la verdad única y el camino único que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a distinguir la verdad de la mentira, la verdad del engaño, y que nos muestres siempre, Señor, de manera clara el camino hacia la salvación, y que podamos también ser canales, Señor, tuyos para poder mostrar ese camino a las personas. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos hoy. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que tengan un hermoso y bendecido día.